pasado, de Menzies, ayer y hoy. En las claves de la política argentina, es obvio que lo que vaya a ocurrir mañana en la reunión de los gobernadores con el presidente de la Nación y previamente con Rogerio Frigerio, ministro del Interior, tiene mucho que ver para el desarrollo futuro. Nuestro país, que en su constitución anuncia que es un país de fe católica y de una realización de un gobierno federal, quizá ya en el propio origen de lo que decimos ser, tenemos un cuestionamiento casi constante y permanente. En lo primero, porque se está cuestionando la fe católica, desde sacar crucifijos hasta cuestionar a la misma iglesia, y en lo segundo, porque el país tiene una recaudación federal, pero tiene una distribución unitaria de lo que recauda, y entonces todos los presidentes manejan a su gusto y placer la voluntad de las provincias, que aportan lo que cada quien tiene que aportar, pero después tienen que esperar que se le retribuya, que se le devuelva lo que le corresponde. Y entonces aquí empieza a crujir el federalismo, porque es indudable que debería ser el sistema exactamente al revés, porque las provincias fueron anteriores a la nación argentina. Y entonces deberían recaudar las provincias y liquidarle el porcentaje que le corresponde a la nación para la administración del gobierno nacional. Pero como esto es al revés, la situación que se vive es que los que producen más son los que generan después el financiamiento y el gasto exorbitante que hace la nación argentina en un montón de cosas que podrían tranquilamente evitarse. Por ejemplo, en el actual gobierno, el disparate de la enorme cantidad burocrática de ministros para querer convencer a la sociedad que eso era el mejor gabinete de los últimos 50 años, cuando era una agencia de empleo para la ceocracia y para aquellos que ganaron la elección del brazo del radicalismo y de la coalición cívica y el partido FE, y que tenían entonces que dar puestos y lugares. Y cuando el otro día se reunieron todos los intendentes peronistas del país y además fueron luego a la CGT, visitaron también a la CTA y a Moyano y otros dirigentes, apareció una nueva lectura de lo que podría ser modificatorio incluso de la postura de los gobernadores. Es decir, que mientras los gobernadores puedan llegar a tener un acuerdo, la línea más baja, la de los intendentes, pero es que es la que tiene en contacto directo con el voto, podría tener quizá hasta un choque, si no hay coincidencia, con sus propios gobernadores ideológicos. Claro, hay un detalle. Los que fijan la fecha de las elecciones son los gobiernos a través del Poder Ejecutivo. El nacional fija las elecciones nacionales, para presidente, para diputados nacionales, para senadores nacionales. Mientras que los gobernadores fijan la fecha para las provincias y para la nación aceptan el fallo nacional. O sea que puede ocurrir que una provincia desdoble el compromiso y que elija antes o después sus autoridades provinciales, incluyendo las municipales, y puede o no coincidir con la fecha nacional. Bueno, los gobernadores peronistas, preocupados porque no aparece todavía el candidato, podrían llegar a tomar una decisión de ese tipo. Enterado de esto los intendentes y sabiendo que si eso ocurre, ellos pueden perder porque aquel intendente que va enganchado en la boleta nacional o provincial sabe que la fuerza está arriba, porque a lo mejor él no es un buen intendente, o a lo mejor es un regular intendente, o a lo mejor no tiene el apoyo que debería tener, dicen, nos ponen en riesgo a nosotros. Y por lo tanto queremos construir abajo la unidad de los intendentes para presionar a los gobernadores para que todo se unifique y exigirle además la unidad, tanto a los gobernadores que se dicen peronistas, como a los dirigentes del movimiento obrero que están dispersos. Bueno, eso ocurrió en esta reunión de intendentes con los dirigentes gremiales. Y ahora,
ayer festejaron en el gobierno un episodio que no es menor, pero que tampoco es menor analizarlo como corresponde. Ocurrió en el este de Córdoba, en la provincia que gobierna Schiaretti, donde hubo elecciones municipales en Marcos Juárez. Y presentado así, parecería un hecho de una epopeya electoral lo ocurrido en Marcos Juárez cuando fue reelecto el intendente de Cambiemos. Claro, si uno va hurgando que el intendente reelecto viene del vecinalismo y que en el 2014 se pasó al PRO, pero que hasta esa época tuvo incluso el apoyo y fue con la boleta de la Sota cuando era gobernador, uno va a entender que el intendente tiene vida propia, decisiones propias y obviamente un respaldo que le dio la comunidad. Ayer tuvo un 16% más de votos que 4 años atrás cuando lo eligieron. Pero vamos a tratar de ir por partes para ubicarnos de lo que estamos hablando. Eso ocurrió en el corazón de la Pampa Húmeda, es decir, en el corazón sojero, a 258 kilómetros de la capital de Córdoba y solamente a 30 kilómetros del límite con Santa Fe y apenas a unos 150 kilómetros de Rosario. Es decir, está pegado más cerca de las salidas portuarias de Santa Fe, del río Paraná, que de la propia capital cordobesa. Bueno, en esta localidad hay casi plena ocupación, solamente el 1.5 de desocupados. ¿Y en qué se ocupa la totalidad de la población? En agroindustria, es decir, en la producción agrícola. Y claro, ayer había 23.800 electores sobre un padrón de 27.000 habitantes que tiene la ciudad, y no pudimos averiguar cuántos votaron de los 23.800, pero al mediodía solamente habían votado el 15%. No tenemos la menor idea cuánto terminaron votando porque no está el dato. Pero no importa, supongamos que hayan votado todos. Estamos hablando de 23.800 personas. Un lugar de pleno empleo, corazón sojero, trabajo y ocupación, y recibido con bombos y platillos, al punto tal que el intendente Mestre, radical de Córdoba, fue a felicitarlo a su homónimo intendente de Marcos Juárez, que resultó reelecto. Se fue Negri, el diputado, fue Baldassi, que es diputado del PRO, una senadora, es decir, fueron a festejar ruidosamente, porque esto se da después del aumento de del anuncio de las retenciones y después de uno de los peores momentos del gobierno. Y entonces toman esto como una señal de que hay un potencial electoral que existe y que les podría dar al gobierno el resultado esperado en una imaginaria postulación de Macri. Bueno, yo les digo que todo esto es hacerse grandes ilusiones, primero porque, repetimos, es un intendente que tiene votos propios, porque obviamente debe trabajar bien, y segundo, porque además ocurrió en un lugar donde no existe la crisis, no hay desocupación. Ahora, lo notable, ¿saben qué es? Que el candidato que llevó el justicialismo salió 15 puntos abajo, pero el candidato del kirchnerismo sacó solamente el 3% de los votos. Y Eduardo Forini del PJ quedó a 15 puntos del que ganó, de Pedro de la Rosa, y Gustavo Tuesta, el candidato K, solamente sacó el 3% de los sufragios. 53% para el que ganó, 37% para el PJ y 3% para el candidato kirchnerista. Ahora, esta localidad, a pesar de los pocos habitantes que tiene 2 canales de televisión, tiene 14 radios FM y 3 periódicos. Es decir, que la población que allí habita, estos 27.000 habitantes, tienen una tremenda cobertura. Imagínense ustedes, para 27.000 personas, 14 radios, 2 canales propios, ¿no?, de ahí de la zona, y 3 periódicos,
es como que no le falta para nada la difusión. El propio Schiaretti lo felicitó y trató de decir que justamente en los municipios se vota al intendente. Bueno, sí, se vota al intendente cuando son desdobladas, pero cuando van en la lista sábana, la verdad, en pocos lugares se vota al intendente, salvo que la gente tenga la voluntad de hacer un corte cuando el candidato es malo, ¿no? Así que estos datos que fueron muy bien recibidos por el gobierno, que le dieron, repito, un incremento de 16 puntos más que 4 años atrás, puede ser una engaña pichanga para el gobierno, pero no deja de ser un dato menor porque también podría haber perdido por escándalo y ganaron por mucha diferencia. Ahora, si esto lo ponemos en el contexto de lo que comentábamos antes, de que los intendentes peronistas de todo el país se dieron cuenta que abajo puede haber inconvenientes, la maniobra, si no aparece un candidato en serio, es que los gobernadores van a tratar de salvar cada uno de ellos su propia ropa y van a desdoblar las elecciones, por lo cual después, a la hora de elegir presidente, va a haber casi una libertad de conciencia. Y yo le quiero decir todas estas cosas porque la sociedad de Buenos Aires vive a lo mejor en la creencia de que la queja constante del mal gobierno de Macri alcanza, y no alcanza si no se hace la construcción política, y no alcanza si no se acompañan con candidatos votables y se saca de las listas los que tienen prontuario, y no alcanza porque si se repiten nombres la sociedad los va a castigar. Entonces hay muchas cosas que todavía están dando vuelta, y en un momento de una profunda confusión, donde los intendentes le están exigiendo unidad, aparecen, por ejemplo, 362 organizaciones. Una que pegó el portazo con el gobierno, la que había dejado del Momo, que era oficialista de macrismo, que ahora se enojó y pegó el portazo. Otra que se construyó con Valdés, el secretario del Vidrio, y una tercera que se va a construir ahora en la UON y que quiere llevar de candidato al titular de los textiles, al secretario general de los textiles, en la construcción que próximamente anunciaría. En esta anarquía de buscar sellos y protagonismo, es obvio que también están los políticos y es obvio que el movimiento obrero sigue demostrando esta falta de voluntad para la unidad de acción que pueda producir el triunfo necesario e imprescindible para cambiar el sistema. Se lo queremos alertar con todo el tiempo necesario para que no confundamos gordura con hinchazón.